Dice la Escritura así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, hermanos, aquí vemos cómo el apóstol Pablo consideró Génesis 3 como totalmente, históricamente cierto, según Pablo, hermanos, y según Jesús, como dice en Mateo capítulo 19, 4 al 6, Adán y Eva fueron personas reales, y lo que hicieron tiene, hasta nuestros días, un efecto duradero. Ahora, es importante entender, hermanos, que la historia de Adán y Eva no es un pasaje opcional para ser aceptado o ser rechazado, o incluso alegorizado. De acuerdo con el tema de Pablo aquí, Romanos 5, tú no puedes quitar la verdad de Génesis 3, sin quitar los principios que sientan el fundamento para nuestra salvación. Para Pablo, Adán era más que un individuo histórico. El primer hombre también era lo que su nombre significa en hebreo, humanidad. Entonces se considera que toda la humanidad existió primero en Adán. ¿Se fija? Entonces, esta frase, voy mencionando algunas frases del versículo: el pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo no prueba esto, simplemente lo acepta como una verdad de Génesis 3. El pecado entró en el mundo a través de Adán. Entonces, significativamente, Adán es responsable de la caída de la raza humana. No Eva, fíjate. Eva fue engañada cuando pecó, pero Adán pecó con pleno conocimiento. Eso lo dice 1 Timoteo 2:14. Dice, y el pecado, y por el pecado la muerte, dice, la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres. Entonces, como resultado, hermanos, del pecado de Adán, Dios le prometió a Adán que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. El principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó, hermanos, y ha reinado en la tierra desde entonces. Cada tumba es una evidencia muda de la propagación, hermanos, y el reinado del pecado desde el tiempo de Adán. También dice la palabra, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ya que el pecado y la muerte están conectados. Podemos saber que todos los hombres son pecadores, debido a que todos están propensos a la muerte. Un hombre sin pecado no está sujeto a la muerte, pero ya que cada persona está sujeta a la muerte, aún el bebé más pequeño demuestra que todos, la humanidad me refiero, pecaron en Adán. Y esto suena extraño, hermano, a nuestros oídos un poco individualistas, pero Pablo claramente enseña que todos pecaron en Adán, hermanos. Es el padre común de todas las personas en la tierra. Cada humano que ha vivido estaba en la composición genética de Adán. Por lo tanto, toda la humanidad realmente pecó en Adán. Todos pecaron en este caso. Significa que todos pecaron en Adán y el pecado de Adán es el pecado de todos. Eso lo dicen varios escritores, ¿no? Entonces, los humanos son mortales, sujetos a la muerte antes de cometer cualquier pecado, ya que la mortalidad es el resultado del pecado. Muestra que somos hechos pecadores por el pecado de Adán, no por nuestro propio pecado personal. Y puede que no nos guste el hecho de que somos hechos pecadores por la obra de otro hombre, ¿eh? Podemos protestar y decir, bueno, ¿sabe qué? Quiero pararme en mis propios pies y no ser hecho un pecador por la obra de otro hombre. Sin embargo, es justo ser justificado por la obra de otro hombre solo si también somos hechos pecadores por la obra de otro hombre. Si no somos hechos pecadores por Adán, entonces no es justo el ser hechos justos por Jesús. Y ahí queda clarito, ¿no? En Adán todos estamos en la misma. Pero en Jesús tenemos esa tremenda bendición. Cuando dice todos los hombres, hermanos, esta verdad puede hacernos sentir incómodos, pero sigue siendo una verdad. El bebé más pequeño es un pecador, fíjate, sujeto a la muerte. Y David entendió esto cuando escribió, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5.
Nosotros también podemos saber que hemos nacido pecadores por otras razones. Primero, piensa en cuán egoísta y enojado puede ser el bebé más pequeño. Segundo, piensa en cómo nunca tenemos que enseñar a nuestros niños a ser malos. Ellos lo aprenden solitos, con el viejo Adán dando todas las lecciones que corresponden. Si los bebés son pecadores, ¿eso significa que van al infierno? No necesariamente. Primero, sabemos que los hijos de creyentes son santos por la presencia de un padre creyente. 1 Corintios 7:14. En segundo lugar, David tenía la seguridad de que su bebé lo encontraría en el cielo. 2 Samuel 12:23. Y finalmente, sabemos que al final de todo, Dios es el juez de toda la tierra. ¿Ya? Y hará lo que es justo. Entonces, si hay niños de padres incrédulos en el cielo, es importante entender que no es porque son inocentes, eso hay que tenerlo claro. Como hijos e hijas del culpable Adán, cada uno de nosotros nacemos culpable también. Si esos niños van al cielo, hermanos, no es porque sean inocentes y merecen el cielo, sino que por la rica misericordia de Dios también se les ha extendido. Entonces, en los versículos de 13 al 14, dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, esta frase aquí, sabemos que a la raíz de todo somos hechos pecadores debido a Adán, eso lo tenemos claro, y no porque violamos la ley. Sabemos esto porque el pecado y la muerte estaban en el mundo antes de que la ley fuera dada. Entonces, la ley llegó demasiado tarde para prevenir el pecado y la muerte, y es demasiado débil para salvar del pecado y la muerte. Entonces, no obstante, dice, reinó la muerte. El reinado despiadado y total de la muerte, aún antes de que la ley fuera dada en el tiempo de Moisés, prueba que el hombre estaba bajo pecado antes de la ley. Dice, reinó la muerte, aún en los que no pecaron de la misma manera que Adán lo hizo, mostrando que el principio del pecado estaba obrando en cada humano. Entonces, dice la frase ahí, Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo presenta a Adán como una figura, una representación de Jesús. Entonces, tanto Adán como Jesús fueron hombres completamente sin pecado desde el principio. Y ambos hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Según los versículos 15 al 17, dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí hay varios hartos que cortar aquí, ¿no? Dice, pero el don no fue como la transgresión. Aquí la transgresión de Adán afectó a toda la raza humana. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Como resultado de la transgresión de Adán, murieron los muchos. Jesús da el don que afecta a toda la raza humana, ¿ya? Pero de una manera diferente. A través de la gracia de Jesús, abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea, la obra de Adán trajo muerte, pero la obra de Jesús trae gracia. ¿Te fijas? Dice, murieron los muchos. Esto empieza a describir el resultado de la transgresión de Adán. Más resultó, ¿cierto?, el juicio divino, condenación, y reinó la muerte sobre el hombre. Pero también están los resultados del don de Jesús. Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia, la justificación.
O sea, debido a que muchas transgresiones fueron puestas en Jesús, ¿cierto? Abundancia de la gracia, el don de justicia, y reinó en vida. Entonces, él nos está diciendo que la muerte reina sobre nosotros porque todos hemos pecado. Está diciendo que la muerte reina sobre nosotros porque Adán pecó. Entonces, reinó la muerte, dice, y reinarán en vida. Podemos decir que Adán y Jesús ambos son reyes, cada uno instituyendo un reino. Bajo Adán reinó la muerte. Bajo Jesús podemos reinar en vida por uno solo en este caso, Jesucristo. Entonces es asombroso pensar, hermanos, cómo la muerte ha reinado bajo Adán. Todos los que nacen mueren. Entonces, y aquí te das cuenta tú que el porcentaje de mortalidad es el 100%, ninguno sobrevive. Entonces cuando nace un bebé, no es una cuestión si el bebé va a morir o va a vivir. Ciertamente morirá. Entonces la única pregunta es ¿cuándo va a morir? Entonces pensamos en este mundo como la tierra de los vivos, pero en realidad es la tierra de los moribundos. Y los miles de millones de cuerpos humanos enterrados en la tierra a través de los siglos comprueban esto que estamos diciendo. Pero Pablo dice que el reino de la vida por medio de Jesús es mucho más seguro. O sea, el reino de la vida por Jesús en el creyente es más seguro que la muerte, incluso que los impuestos. Entonces, hermano, aquí cuando hablamos en el versículo 18, así que dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces aquí vemos de este pasaje, Adán y Jesús a veces son conocidos como los dos hombres. Entre ellos representan a toda la humanidad y todos están identificados en Adán o Jesús. Nacemos identificados con Adán, está claro, pero podemos nacer de nuevo en identificación con Jesús. ¿Se fija? Entonces, la idea de Adán y Jesús, como dos representantes de la raza humana, a veces es llamada la teología federal, ¿ya? O Adán y a Jesús a veces se le refiere como los principales federales. Esto se debe a que bajo el sistema federal del gobierno, los representantes son elegidos y el representante habla por el pueblo que lo ha elegido. Adán habla por los que él representa y Jesús habla por su pueblo. Entonces, de nuevo, alguno pudiera objetar, ya, pero nunca elegí a Adán como mi representante. Usted podría decir eso. Yo nunca elegí a Adán. ¿Por qué? Claro que lo hiciste. De alguna manera lo hicimos, digamos. Nos identificamos con Adán. Con el primer pecado que cometimos, ya estamos listos. Estábamos identificados con Adán, ¿no? Entonces, es absolutamente muy, muy cierto que hemos nacido en nuestra identificación con Adán. En eso no hay nada que hacer. Pero también lo elegimos ya con nuestros actos individuales del pecado. O sea, en este caso seguimos haciendo lo que él hizo en el principio. Entonces después dice la Escritura, vino la condenación y vino a todos los hombres la justificación. Entonces el resultado de esta elección, elegir a Adán o a Jesús, significa todo. Si elegimos a Adán, recibimos juicio y condenación. ¿Me entiende? Si elegimos a Jesús, recibimos el don de gracia de Dios y la justificación. ¿Se fija, hermanos? Entonces vino a todos los hombres. Dice, esto significa que todos los hombres son justificados por este don. ¿Significa que todos los hombres son justificados por este don? Cuando dice que vino a todos los hombres sin hacer una elección personal. Entonces cada persona recibió la maldición de la transgresión de Adán. Es por lo tanto cierto que cada persona, aparte de su elección personal, recibirá los beneficios de la obediencia de Jesús. Para nada. Primero Pablo pone en claro que el don no fue como la transgresión. Ahí hace la diferencia. Cuando habla de transgresión habla del pecado, ¿no? Estos no son idénticos en su resultado o en su aplicación. En segundo lugar, en más de 3 versículos, Pablo llama a la obra de Jesús un don, ¿ya? Y nunca usa esas palabras para describir la obra de Adán.
es simplemente la naturaleza, ¿no es cierto?, de un don que debe ser recibido por fe. Entonces finalmente Pablo claramente enseña en todo el Nuevo Testamento que no todos son salvos. ¿Te fijas? ¿En qué sentido entonces vino el don a todos los hombres? Vino en el sentido de que el don fue presentado, pero no necesariamente recibido. ¿Te fijas la idea? Entonces, la idea de que todos los hombres son salvos por la obra de Jesús, sin importar lo que sepan o no, se conoce como el famoso universalismo. Entonces hay gente que cree eso, ¿eh? Que todos somos como Cristo, o sea, en este caso la muerte en la cruz, a todos nos deja salvos ya, y no es así. Si la doctrina del universalismo estuviera siendo enseñada aquí, Pablo se estuviera contradiciendo a él mismo, pues él ya ha descrito la imagen del hombre pereciendo por el pecado. Entonces vamos al versículo 19 cuando dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está el contraste, ¿no? La desobediencia de Adán hace pecadores a la humanidad, ¿cierto? Pero la obediencia de Jesús hace muchos justos. Como representante comunica el efecto de su obra a sus seguidores. Entonces muchos fueron constituidos pecadores, dice Pablo. Vuelve a enfatizar el punto, y es en la raíz fuimos constituidos pecadores por la obra de Adán. Por supuesto, elegimos a Adán como cuando pecamos, ¿cierto? En ese sentido, cuando pecamos nos identificamos con Adán. Estoy hablando antes de que conociéramos al Señor. Pero el principio permanece que como otro hombre nos constituyó pecadores, entonces podemos ser constituidos justos por la obra de otro hombre. Entonces, esta es la única manera en que la obra de Jesús nos puede beneficiar de alguna manera. Si cada hombre debe defenderse a sí mismo, sin la representación de Adán o de Jesús, entonces todos pereceríamos. Ninguno sería salvo, ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente una persona sin pecado que actúe por parte nuestra puede salvarnos. Y es justo, ¿no es cierto?, que Él actúe por nuestra cuenta, porque otro hombre nos puso en este lío al actuar en nuestro nombre. Entonces, si yo robara un banco y fuera pronunciado culpable por un juez, y un amigo no le podría decir al juez: su señoría, yo amo a mi amigo y quiero cumplir su tiempo en la cárcel, quiero ponerme en su lugar, recibir el castigo que él merece. Entonces el juez respondería: bueno, tontería, dice, no te castigaremos por su crimen, eso no sería justo, él cometió el crimen, así que debe pagar la pena. Entonces solamente sería justo que otra persona pagara la pena si yo fuera culpable por la obra de otra persona. Entonces la persona dice: yo no quiero ser representado por Adán o por Jesús, quiero representarme a mí mismo. No entiende dos cosas cuando alguien quisiera eso. Primero, no entiende que realmente no depende de nosotros, ¿ya? Nosotros no hicimos las reglas, Dios las hizo. Debemos de lidiar sencillamente con eso. Entonces, en segundo lugar, no entiende que nuestra justicia personal ante Dios es como un trapo de inmundicia, dice Isaías 64:6. Para Dios nuestra justicia personal es una imitación ofensiva. Así que el pararte por tu cuenta, lo único que te va a garantizar es tu propia condenación. Entonces, aquí también Pablo ya en el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahí está el propósito de la ley. Entonces, aquí vemos que Pablo nos ha demostrado que la ley no nos justifica. Ahora nos muestra que en sí misma la ley ni siquiera nos hace pecadores. Adán hizo eso, entonces eso es lo que hizo Adán. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay un propósito claro para la ley, y parte de él es para que el pecado abundase. O sea, la ley hace que el pecado del hombre sea más claro nomás, eso es todo, y más grande al contrastarlo claramente con el santo estándar de Dios. Entonces, las imperfecciones que en una piedra preciosa abundan cuando es contrastada con una piedra perfecta. Entonces,
La ley perfecta de Dios expone nuestras faltas o nuestras fallas y hace que nuestro pecado abunde. Y eso es lo que hace también, por eso que la Escritura se le llama que eso es como un espejo. Nos muestra cuál tal somos. Entonces, cuando dice abundase, hay otra manera en la que la ley hace que el pecado abunde, debido a la pecaminosidad de mi corazón. Cuando veo una línea, quiero cruzarla, ¿ya? Y en este sentido, la ley hace que el pecado abunde porque establece líneas claras entre el bien y el mal. Por lo tanto, la ley hace que peque más, pero no porque haya algo malo en la ley, sino porque hay algo profundamente malo en la condición humana. ¿Te fijas? Entonces, según el versículo 20b al 21, dice que ahí el reinado de la gracia. Dice cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, aquí vemos, hermanos, que si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabundó la gracia bajo Jesús. Entonces Dios hace que su gracia sobreabunde sobre el pecado abundante. Entonces podríamos haber esperado que donde el pecado abundó, ya la ira o juicio de Dios hubiera sobreabundado. Pero el amor de Dios es tan asombroso que sobreabundó la gracia, donde podríamos haber esperado su ira. Entonces, si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible perder la gracia si Dios, ya, en este caso, a perder la gracia de Dios con nuestro pecado. Fíjate el detalle este, ¿ya? No podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar, pero podemos rechazarlo. Podemos rechazar su gracia y podemos rechazar su perdón. Entonces, así también la gracia reina. Dice, como dijo Pablo antes, el pecado reinó para muerte, pero la gracia también reina. El reinado de la gracia está marcado por la justicia y por la vida eterna, y es mediante el Señor Jesús. Entonces, la gracia reina por la justicia. Muchas personas tienen la idea de que donde reina la gracia habrá un desprecio por la justicia y una actitud casual hacia el pecado. ¿Ya? Por eso no es el reino de la gracia para nada. Pablo escribió en otra carta lo que la gracia nos enseña, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Te fijas? La gracia reina por la justicia y la gracia nos enseña justicia. Entonces la gracia reina para vida eterna. La gracia de Dios no nos da algo, nos da más que una vida interminable. Vida eterna tiene la idea de una calidad de vida presente, la calidad de vida de Dios dada a nosotros en este momento, no simplemente cuando morimos. Entonces la gracia reina mediante Jesucristo. Ahí hay un rey en el reino donde reina la gracia, ¿ya? Hay un rey. Entonces, vemos entonces, hermanos, que una vida de gracia se trata de Jesús y de otros, no de mí. ¿Ya? Una vida de gracia no busca lo suyo, porque entiende que este es un favor inmerecido de Dios y que es dado, ¿ya?, aparte de cualquier razón en sí misma. Todas las razones están en Jesús. Ninguna de las razones están en mí. La gracia no reina a través de uno mismo, sino mediante el Señor Jesucristo. Así también la gracia reine por la justicia. Entonces, donde quiera que gobierne la gracia, el estándar justo de Dios se respetará. Entonces, el temor del legalista es que el reino de la gracia otorgará a los corazones malvados una licencia para pecar. Pero la Escritura no comparten ese temor. La gracia no permite el pecado, lo enfrenta directamente y va por encima del pecado para conquistarlo. Entonces la gracia no guiña a la injusticia, confronta el pecado con la unción de la cruz y la victoria ganada de la tumba vacía. ¿Ok? Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto.
La gracia no es amiga del pecado, es su enemigo declarado. Como el calor se opone al frío y la luz a la oscuridad, así la gracia se opone al pecado. El fuego y el agua pueden coincidir en el mismo recipiente, como la gracia y el pecado en el mismo corazón. Así que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos ayude, que Dios sea con nosotros obrando. Señor, gracias, muchas gracias por este tiempo en que hemos compartido tu palabra, hemos podido, Señor, analizarlo. Esto no es tan fácil de entender, pero vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, Señor, en cada capítulo del libro de Romanos. Aquí nos deja muy claro, Señor, cómo se deja expuesto Dios Santo, cómo todos nosotros sí o sí nacemos con una naturaleza de pecado y todos merecemos la muerte, incluso merecíamos la ira de Dios, o merecemos la ira de Dios. Sin embargo, tú saliste en nuestro encuentro, Señor, y tú nos libras, nos salvas, Señor, de la ira divina, y nos llevarás a un lugar eterno donde estaremos para siempre en tu presencia. Ayúdanos a comprender esto, porque no es sencillo entenderlo. Ayúdanos a comprender que tu gracia, Señor, sobreabundó a pesar de todos nuestros pecados. Sobreabundó la gracia. Sin embargo, Señor, tenemos responsabilidades. Tenemos que mantenernos, Señor, buscando tu pureza, tu santidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.